Buenas tardes. Vamos a iniciar el tercer video sobre material didáctico referente a la unidad 3, titulada Revoluciones liberales, burguesas y formalización del Estado-Nación, siglos XVIII-XIX. Bien, aquí van a tener que realizar 5 actividades. La primera se titula Las revoluciones burguesas. En esta actividad van a tener que elaborar una línea del tiempo sobre las revoluciones burguesas. Aquí les puse una idea de cómo podrían hacerlo. La Revolución Inglesa, independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas del 1820, 30 y 48. Van a tener que señalar dos aspectos que definan estas revoluciones. Por ejemplo, yo les puse las fechas de inicio y de término. En el caso de la Revolución Inglesa, que inicia en 1642 y termina en 1689, hubo un conflicto entre el rey Carlos I y el Parlamento. Después Cromwell aprovecha la crisis y toma el poder y establece un régimen de protectorado. En la independencia de las 13 colonias, inició un conflicto entre milicias coloniales y tropas británicas y terminó con la declaración de independencia el 4 de julio. Esta duró entre 1775 y 1776. La Revolución Francesa es más extensa. De 1789 a 1799 fue un periodo de experimentación política. Aquí estalló el conflicto porque hubo una crisis económica, desigualdad social e ideas ilustradas. Y durante estos 100 años se experimentaron con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, después un imperio, luego la República, y finalmente las revoluciones burguesas de 1820, 30 y 48 estallaron porque el Congreso de Viena intentó restaurar el orden conservador y esto obligó a que se enfrentaran con los burgueses. Finalmente tienen que hacer un comentario en la relación que ven entre revolución industrial y revoluciones burguesas, que básicamente el hilo conductor es la burguesía, es decir, los comerciantes, los que tienen dinero y que están tomando el poder. La actividad número 2, independencia de los Estados Unidos. Aquí van a tener que elaborar un mapa mental y van a mencionar 5 aspectos políticos de la independencia. Recuerden que un mapa mental son ideas o conceptos y debe de llevar ilustraciones. Entonces ustedes pueden mencionar en política el tipo de gobierno que se propuso, que era republicano, el tipo de democracia que se adoptó. También pueden anotar las ideas de George Washington, el acta de independencia de los Estados Unidos, la idea expansionista que tuvieron. Esto entre 1775 y 1776. Y después deben de mencionar los sectores que no favorecieron, que básicamente fue a los monarquistas. La actividad 3 se titula Mujeres en la Revolución Francesa. Aquí van a tener que revisar un texto que se titula Las mujeres y la Revolución Francesa y tienen que ver un video que se titula Cuatro iconos femeninos de la Revolución Francesa. Con base en estas dos fuentes van a tener que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué demandas buscaban las mujeres? Podríamos hablar de igualdad jurídica, educación. Algunas mujeres revolucionarias que participaron está Olimpia de Gauche, que fue la que redactó la Declaración y los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y como consecuencia la decapitaron con Robespierre. Logros obtenidos respecto a los derechos de la mujer, sobre todo es la visibilidad en el ámbito público. Y la comparación entre las demandas de las revolucionarias francesas y el movimiento feminista actual es que las francesas
querían ser reconocidas como ciudadanas y actualmente se lucha por la paridad de género. La actividad 4, álbum biográfico, ahora van a tener que elegir un personaje que participó en las revoluciones burguesas y con base en él van a tener que responder las preguntas que vienen en la plataforma. Yo les sugiero para la Revolución Inglesa a Oliver Cromwell, para la Revolución Francesa a Robespierre y para la independencia de las 13 colonias a George Washington. Y finalmente la actividad 5, álbum biográfico, van a tener que elaborar un mapa mental sobre la Revolución Francesa, donde mencionen 5 aportaciones de este movimiento. Por ejemplo, pueden hablar sobre las declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pueden mencionar la división de poderes que se dio, pueden hablar también sobre el impacto que tuvo en la educación, también pueden mencionar sobre el conflicto entre la separación de la iglesia y el Estado y sobre todo el cambio de régimen aboliendo la monarquía absolutista y imponiendo un sistema republicano que después fueron modificando dependiendo la época. Y tienen que hacer un comentario sobre qué sectores no fueron favorecidos, obviamente los que tienen ideas monarquistas o conservadoras. Bueno, les agradezco su paciencia y nos vemos para el siguiente video.